Hola, bienvenido a mi canal de historias increíbles. Disfruta mirando. Casi todos los días, Carlos repetía la misma ruta, de casa al trabajo y vuelta. La mayoría de los vecinos no sabía dónde trabajaba exactamente el tipo, pero el empresario Velázquez aseguraba que era cargador o manitas. No lo creo. No lo parece. Los cargadores beben mucho y dicen muchas palabrotas. Pero este siempre va bien arreglado y nunca aparece borracho en público, dijo su mujer. De hecho, Carlos trabajaba como camillero en el depósito de cadáveres de la ciudad. No es un gran trabajo, y no todo el mundo es apto para él, pero al tipo le venía bien. Solo en las películas muestran que los trabajadores de la morgue toman la comida en la sala de autopsias y se comportan como si estuvieran en una cafetería o cantina. En la realidad, no es así. La limpieza y la desinfección son la clave de la seguridad para cualquier empleado de una institución de este tipo. Pero Carlos prefirió no hablar de todo esto. Al fin y al cabo, los rumores sobre el reino de la muerte entre cuatro paredes no eran buenos. Era comprensible. Un hombre siempre se equivoca en aquellos asuntos en los que no entiende nada. Como el edificio del depósito de cadáveres de la ciudad estaba situado en la parte opuesta, Carlos tenía que ir todos los días al trabajo en autobús. El conductor, un hombre gentil de unos 60 años, siempre le saludaba, tomándole por un médico. Carlos era demasiado pulcro y educado. Para pasar el tiempo, siempre leía libros de cirugía, lo que significaba algo. Y además, el conductor sabía que Carlos se bajaba justo en la parada donde se encontraba el complejo hospitalario y el depósito de cadáveres de la ciudad. Pero no podía adivinar que el pasajero trabajaba como celador en el reino de la muerte, donde una persona normal no se siente cómoda. El trabajo principal de Carlos consistía en preparar los cadáveres para la autopsia y luego llevar a los difuntos de forma adecuada para su entierro. El compañero de Carlos en este difícil oficio era un ordenanza de 35 años llamado Diego. A menudo discutían por una cosa u otra, pero siempre se reconciliaban al darse cuenta de la inutilidad de tales roces. Diego siempre tuvo una visión práctica de la vida y le encantaban las ganancias dudosas. Carlos, por el contrario, nunca aceptaba dinero de los parientes del difunto y solo utilizaba su propio dinero de sangre. No está bien. La gente ya ha perdido a un ser querido. ¿Por qué aprovecharse del dolor ajeno? El salario está ahí, y no es el más pequeño. Y todo se paga a tiempo. No hay quejas al respecto. Andrés Moreno, otro patólogo, trabajaba en el mismo turno que Carlos. Era un hombre corpulento de unos 40 años, con una pequeña barba y unos ojos inteligentes y grises. Amaba su trabajo y, por considerarlo sumamente importante, siempre repetía: «Solo parece que los patólogos son los que han fracasado en cirugía». Sí, no lo parece. Nuestro trabajo requiere conocimientos específicos, de esos que no se encuentran en ninguna otra rama de la medicina. En general, Carlos estaba de acuerdo con su colega y respetaba a todos los que habían hecho su vida en esta profesión. Últimamente, Andrés Moreno se había vuelto retraído y silencioso. Rara vez entablaba conversaciones y cada vez estaba más callado mirando por la ventana. Todo el mundo se preguntaba qué le había pasado a aquel hombre tan alegre. Algunos decían que estaba enfermo, otros que estaba cansado del trabajo y quería irse de vacaciones. La respuesta, como siempre, vino del omnipresente ordenanza Diego. Pidió un préstamo para comprar una casa de vacaciones en el campo. Un lugar paradisíaco, ya te digo. Todo quedaría en nada, pero unos meses después, su mujer cayó gravemente enferma. Entonces todo siguió igual. El guardia Sancho sacudió la cabeza e ironizó: «¿Y cómo lo sabes todo?» «Pues no se le puede ocultar nada a tu ojo agudo». Diego sonrió. «Hay que saber cómo y estar atento. La información vuela en el aire. Solo hay que agarrarla bien y ya está». Carlos conocía las habilidades de Diego, así que no le sorprendió que supiera lo que estaba pasando. Bueno, todo el mundo tiene problemas en la vida. Es una pena. Como hoy era viernes, no se esperaba que la morgue estuviese ocupada, aunque había mucho trabajo por hacer, y Carlos lo sabía bien como cualquiera. La primera mitad del día transcurrió con relativa tranquilidad, pero al final de la segunda,
una mujer adinerada de 55 años fue llevada a la morgue. Se rumoreaba que se había dedicado activamente a los negocios a lo largo de su vida y que, por lo tanto, disponía de un capital muy importante. Vivía en una casa de campo, cerca del bosque y del río. Cuando Diego se enteró de que tardaría un poco en aceptar el cadáver, se puso nervioso. Bueno, ¿por qué debería estar contento? Al final de mi turno. ¿Has oído, Carlos? ¿Y tú, por casualidad, no te las arreglarás sin mí? Es un asunto menor. Dicen que no habrá autopsia, y el ataúd está listo, recién entregado. Bueno, te ayudaré un poco, y luego lo haces tú mismo. Carlos se dio cuenta inmediatamente de lo que quería decir su colega. Debía de haber hecho otra apuesta en el sorteo, y ahora corría a casa para ver el partido en directo. Ve tú, Diego, yo me apaño. Si acaso el guardia te ayudará. ¿Por qué tanta prisa y sin autopsia? Una sonrisa de satisfacción se dibujó en el rostro de su colega. No lo sé exactamente, pero creo que vino el marido de la muerta. Tuvo una larga charla con nuestro patólogo sobre algo. Dijo que para qué hacer una autopsia. Dijo que estaba todo claro. Un infarto. Ya había quejas al respecto. El novio es obviamente más joven que ella, 10 años por lo menos. Carlos quedó satisfecho con la respuesta de su colega. ¿Cuál es el problema? Si el patólogo dijo que preparáramos el cuerpo para el entierro, pues lo prepararemos. Es un asunto menor, como suele decirse. Pronto Diego se marchó y Carlos se quedó a solas con el difunto. No tenía miedo, en absoluto. ¿Y qué miedo cuando te enfrentas a la manifestación diaria de la muerte? Para entonces, el cuerpo de la mujer ya había sido colocado en un ataúd que a Carlos le pareció caro. Aunque según el propio asistente no había nada que admirar en tales casos, al fin y al cabo, el principal atributo funerario, sin el cual no puede prescindir ningún funeral, salvo la incineración, claro. El ataúd estaba sobre un pequeño pedestal, iluminado desde arriba por la luz de una lámpara brillante. La expresión del rostro de la difunta era tranquila, parecía dormida, y en cuanto se rompía el silencio de la sala, sus ojos se abrían de inmediato. Es extraño. Normalmente la piel tiene otro color. Pero, por otra parte, los médicos ya han declarado la muerte. ¿Por qué tanto pensar?, pensó Carlos. Ahora no quería jugar a los detectives. ¿Y qué sentido tenía cuando estaba claro que la estación de la morgue era la definitiva? La única salida era el cementerio. Intentando colocar el cuerpo en la posición correcta, Carlos se dio cuenta de que el pequeño cojín que había bajo la cabeza del difunto estaba descolocado y debía ser corregido. Carlos siempre había respetado a las personas fallecidas, así que siempre hacía su trabajo lo mejor que podía, e incluso un poco más. Inclinándose sobre la difunta, el celador deslizó con cuidado la mano bajo la cabeza y ajustó la almohada que estaba apelmazada. Ya está, mucho mejor. Elena Dorado, susurró Carlos, que había estado estudiando previamente los documentos que la acompañaban. Insuficiencia cardíaca aguda. ¿Qué dudas podía haber? Todo estaba claramente indicado en el informe médico. Pero algo seguía inquietando a Carlos, obligándole a mirar una y otra vez el rostro de la empresaria fallecida. ¿Qué le pasaba? El color de su piel, pero eso no es un indicador. ¿Entonces qué? ¿Cuál es la razón? Carlos estaba a punto de alejarse del ataúd cuando se dio cuenta de que los párpados de la difunta temblaban ligeramente. Dios mío, ¿qué demonios es eso? La mente del celador se agitó. El tipo miró más de cerca, pero el rostro del difunto seguía impenetrable. ¿O tal vez se lo había imaginado? Sucede cuando la propia conciencia dibuja imágenes de lo que en realidad no está ahí. Pasó un minuto, luego otro, y seguía sin pasar nada en la sala de la acepción. Bueno, ya está. Eres un fantasioso, Carlos. Un fantasioso cualquiera, dijo decepcionado el celador. Y entonces los párpados de la empresaria fallecida volvieron a temblar, y el ordenanza se dio cuenta. El error estaba descartado. Estaba claro que la mujer estaba viva. Carlos trató inmediatamente de tomarle el pulso en la muñeca, y allí estaba. Un milagro. Había pulso. Era débil y apenas perceptible, pero estaba ahí. Y entonces la mujer que yacía en el ataúd dejó escapar un resueño ligeramente audible, y su rostro empezó a colorearse lentamente. No hacía falta ser un experto para darse cuenta de que la empresaria resucitada se estaba asfixiando. Los pensamientos de Carlos daban vueltas a una velocidad de vértigo.
Había que hacer algo antes de que la desgraciada mujer se asfixiara y falleciera. A Carlos le temblaron las manos cuando pensó por primera vez en una traqueotomía, una operación relativamente sencilla para restablecer la ventilación de las vías respiratorias, excepto que en todo esto había un gran pero. Carlos no era cirujano y solo había sujetado un bisturí unas pocas veces en su vida. Pero el tiempo no le daba oportunidad de pensar y calcular todos los movimientos futuros. Por supuesto, era posible llamar a una ambulancia, pero solo había un teléfono en el puesto de guardia, y Carlos nunca llevaba su smartphone a la sala. Para cuando llegue el equipo de reanimación, se perderá un tiempo valiosísimo asignado desde arriba, para la única decisión correcta. Vamos, vamos. Lo has leído tantas veces en el libro de texto, se animó Carlos. Luego cogió un bisturí limpio y lo trató con una solución desinfectante. Luego Carlos encontró un tubo adecuado y con un movimiento preciso hizo una incisión apenas visible en la tráquea. El corazón del enfermero latía como loco cuando el aire escapó ruidosamente de sus pulmones y la mujer respiró a través del tubo, de forma intermitente y no constante, pero seguía respirando. Y eso fue sin duda una victoria. Carlos estaba exultante y a punto de saltar de alegría, como un niño pequeño que ha conseguido hacer algo especial por primera vez en su vida. Lo que ocurrió a continuación se parecía más a un sueño de cuento de hadas que a la realidad cruda. Corriendo hacia el puesto de guardia, Carlos empezó a llamar a todo el que pudo, queriendo atraer el mayor número posible de personas para que ayudaran a la víctima. El celador se dio cuenta de que había habido un error fatal al llevar el cuerpo de la mujer a la morgue, pero no fue culpa suya. Cuando el equipo de cuidados intensivos llegó a la morgue de la ciudad, la mujer seguía inconsciente, como si no pudiera decidir si quedarse en esta tierra o irse al otro mundo. Al ver la magistral operación de Carlos, el médico le dio una palmada alentadora en el hombro. «Has hecho un gran trabajo, chico. Por casualidad, ¿no habrás estudiado para cirujano?» «No, soy camillero. Me licencié en medicina. Luego trabajé un tiempo en cirugía y me trasladé aquí a trabajar», respondió el chico con modestia. El médico le guiñó el ojo y le hizo un gesto con el pulgar hacia arriba. Ojalá todos los sanitarios del país pudieran hacer algo así. Resultó que un poco más tarde, Elena Dorado estaba definitivamente viva, pero con todos los signos vitales estaba en coma. Los médicos no sabían qué era exactamente lo que había provocado semejante reacción del organismo. Por supuesto, como es habitual en tales casos, se realizaron toda una serie de análisis y todo tipo de pruebas. Pero todo esto llevaba su tiempo, y la empresaria necesitaba tratamiento ya. Vaya, Carlos, es increíble ver tanta sutileza. Ahora este ricachón te dará sin duda una gran bolsa de dinero. ¡Qué milagro! Has resucitado a tu mujer. ¿Por qué no me quedé contigo ayer para trabajar juntos?, dijo Diego soñoradamente. Carlos sonrió avergonzado. ¿Y qué hice? En realidad no hice nada. Noté que sus párpados se movían, y luego fue cuestión de técnica. El patólogo Andrés Marco miró a su subordinado con evidente insatisfacción, pero se abstuvo de hacer ningún comentario. Él, desde luego, apreciaba a Carlos por su fiabilidad, pero en este caso concreto era todo lo contrario. Y tuvo que meter las narices donde no debía. Sin embargo, tal vez fuera lo mejor. Pero solo ahora no habrá problemas con el marido de esta mujer rica, pensó tristemente el patólogo. El caso fue que cuando el cadáver fue entregado en la morgue, el marido de Elena Dorado exigió inmediatamente una reunión con Andrés Marco. Al principio, el especialista se mostró escéptico ante tal acontecimiento. No se sabe lo que pensarán sus subordinados. Le tomarán como un sobornador y le condenarán por tales tratos, y él no es así. Pero cuando el señor Sergio entró en el despacho del patólogo, enseguida dejó claro que estaba acostumbrado a conseguirlo todo en la vida. «Buenas tardes, doctor. Vengo a verle por algo». «Perdone, pero yo soy patólogo. La palabra doctor es de una rama de la medicina un poco diferente», corrigió Andrés Marco al invitado. «Bueno, sí, estoy de acuerdo, claro. Pero me resulta más cómodo, con su permiso. Así que, doctor, necesito un pequeño favor, por el que recibirá una generosa recompensa», continuó Sergio sin pestañear. «Bueno, ¿en qué puedo ayudarle?» «Verá, el depósito de cadáveres de la ciudad es un lugar donde solo se ayuda a los muertos. Y la última ayuda, como usted comprenderá». Sergio apretó los labios con resentimiento, pero aún así,
reprimió la agresividad que llevaba dentro y luego continuó. Escuche, doctor, para serle franco, sé de todos sus problemas, y de su mujer enferma, y también del préstamo bancario. Así que de lo que estoy hablando, si en conciencia, estoy dispuesto a cerrar todas las obligaciones con el banco, pero a cambio de esto pediré que no le hagan la autopsia a mi mujer, ¿de acuerdo? La comisión no se opondrá, y su corazón estaba enfermo, usted sabe. El patólogo se lo pensó. El primer pensamiento de Andrés fue escuchar a este insolente, que se permitiera siquiera, pero luego, tras sopesar todos los pros y los contras, el hombre se dio cuenta de que había cierto sentido en las palabras del invitado. Y así vale la pena escuchar sus palabras con más atención. De hecho, no pasaría nada terrible. La esposa fallecida tiene 55 años, la edad no es muy avanzada, desde luego. Aún le queda mucho por vivir. Pero a estas alturas el corazón de la empresaria ya no era el mismo que en su juventud. La decisión de no realizar la autopsia no fue fácil para Andrés. No todos los días ocurren casos así. Y si no fuera por la enfermedad de su mujer y su difícil situación económica, jamás en la vida se habría decidido a hacer tal cosa. Pero ahora, Andrés no tenía otra opción. Si hubiera sabido que esto pasaría, no sé qué decir. Mientras nadie llegara a él, y entonces que fuera como fuera. Carlos no sabía nada del contrato entre el empresario y el patólogo, y por lo tanto no le importaba demasiado. Bien, sucedió entre las paredes de la morgue un pequeño milagro. ¿Así que es una razón para gritarlo al mundo entero? Carlos no veía nada heroico en su acto, y quería que todo el mundo lo olvidara cuanto antes. El turno se alargó, como una goma elástica, con los lloriqueos de Diego. Ayer había perdido como siempre, y ahora se quejaba de que nunca llegaría al avance. Escucha, Carlos, ¿puedes prestarme algo de dinero? A crédito, claro. ¿Cómo si no? Bueno, si no me crees, déjame venderte algo. Toma, ¿qué necesitas? Carlos sonrió. Ya había oído hablar así muchas veces, porque Diego era adicto a las apuestas y a las máquinas tragaperras, y haría cualquier cosa por una ganancia prometedora. Carlos tenía muy poco dinero y no quería darle lo último a su colega. Diego percibió la vacilación del tipo y buscó penosamente nuevos argumentos para sonsacarle la cantidad necesaria. ¿Qué tal si te vendo el cachorro? Te lo regalo. Tiene pedigrí. Bueno, tiene un 70% de pedigrí. Su papá era un gran perro de pedigrí. Mi Aurora se enamoró de él y tuvo cachorros. Entonces, ¿te lo llevas? No lo necesito. No puedo alimentar a 2 personas. ¿Un cachorro? Bueno, es algo bueno, claro. Pero no me queda mucho dinero. Necesito arreglármela solo, dijo Carlos inseguro. Vamos, no las arreglaremos, no lo dudes. Dame todo el dinero que tengas y llévate al niño. Solo queda un perro. Te lo regalaría si fuera tu cumpleaños, por ejemplo, o algo así, insistió Diego. Al final, el deseo por el cachorro era mucho más fuerte que cualquier otra cosa. Carlos había amado a los animales desde la infancia y siempre había intentado ayudarlos siempre que podía. Al ir a la escuela, siempre llevaba en el bolsillo un mendrugo de pan para las mascotas desamparadas. Se paraba, lo repartía entre 2 o 3 y seguía hacia el colegio. Naturalmente no había suficientes golosinas para todos, pero Carlos no estaba triste y al día siguiente daba de comer a los que no habían conseguido las migajas crujientes la última vez. Nunca conoció a sus padres y vivía con abuela Paola. La mujer ahorradora nunca tiraba el pan duro, sino que lo secaba en una bandeja de hierro en el horno. Paola siempre daba las migajas a los pájaros, sin olvidarse de rellenar los comederos. Los animales son nuestros amigos, nieto. Recuérdalo. Si ya no hay pájaros ni palomas, por ejemplo, ¿y qué? ¿Sería el mundo un lugar mejor? No, querido, solo empeorará. El año que viene, las orugas y otras plagas destruirán la cosecha y los árboles jóvenes, también los gatos. Puede que sean gatos callejeros, pero cazan ratones, dijo la abuela Paola. Como era una mujer inteligente y culta, Paola conocía muchas historias interesantes que solo ella podía contar. Su abuela solía hacer unas tartas estupendas, con mermelada de manzana o de pera. Estaban deliciosas. Incluso ahora, recordando estos manjares, a la joven ordenanza se le llenaba la boca de saliva hambrienta. Como Diego vivía relativamente cerca del tariatorio, Carlos decidió ir andando a recoger el cachorro. Su colega le había prometido darle una caja de cartón con agujeros en los laterales para facilitar el transporte del cachorro. Cuando Carlos vio al cachorro moviendo la cola, no pudo evitar sonreír. ¿Cómo no iba a aceptar un milagro tan adorable?
«Ven aquí, cariño», susurró Carlos y cogió al cachorro en sus brazos. La madre, que estaba un poco más lejos, emitió un gruñido ahogado, y el celador vio que Diego le había engañado, diciendo que le habían quitado todos los cachorros. Habían 3 caritas más que buscaban el pecho de su madre, anhelando calor y paz. Pero, ¿por qué este cachorro no come con los demás? ¿Por qué se aparta y mira a su madre con ojos hambrientos? Tal vez la culpa la tenga su inusual coloración. Gris claro cuando todos los demás eran blancos. Aurora se niega a alimentar a Carlos. No sé por qué no le gusta. Yo le doy de comer en un platillo. Por supuesto, pero no te aconsejo que te lo lleves. Solo malgastarás tu dinero, dijo Diego, captando la mirada interrogante de su invitado. Pero Carlos ya sabía que se llevaría a este cachorro. Puede que no fuera como los demás, pero era un niño pequeño. ¿No quiere cariño y calor? Claro que sí. No, Diego, me quedo con el gris. Me gustó enseguida, respondió Carlos y buscó el dinero en el bolsillo. Por supuesto, se dio cuenta de que su astuto colega le había vuelto a engañar. Pero no era culpa del cachorro. Le miraba con ojos saltones. Se enamoró. No podía ser de otra manera. Tomando la caja en sus manos, Carlos se despidió de Diego y se dirigió a la parada de autobús más cercana. El cachorro se comportó con calma, como si se diera cuenta de que ahora su vida iba a cambiar a mejor. Mirando a través de los agujeros hechos en la caja de aire, refunfuñó suavemente como un viejecito. «No pasa nada, ten paciencia. No tardaremos mucho en llegar a casa». «Enseguida estarás en el autobús», dijo Carlos, burlándose del cachorro con el dedo a través del agujero. Esperaron una media hora. Resultó que el autobús favorito de Carlos, con un amable conductor, se había averiado y habían dado otro vehículo para sustituirlo. El ordenanza fue el último en entrar en el autobús, dejando pasar a la gente. Con la caja con el cachorro en la axila, Carlos pagó el billete y solo ahora vio que solo quedaba un asiento libre. Dudó un momento y se sentó con cuidado, abrazando la caja con las 2 manos. El perrito sentado en ella resopló y luego estornudó un par de veces. «Vaya, ¿qué llevas ahí dentro?», preguntó con interés un anciano, en cuyo regazo se sentaba su nieta. «Un cachorro. Me lo acaban de regalar hoy», contestó Carlos con orgullo. El abuelo sonrió y movió la cabeza con aprobación. En ese momento apareció la siguiente parada y el autobús empezó a minorar la marcha. El cachorro de la caja chilló descontento. «No está contento. Parece que le está gustando el viaje», pensó Carlos. Las puertas se abrieron y un ruidoso grupo de 3 chicos borrachos se amontonó en el coche. Ignorando las palabras del conductor sobre el pago, se colocaron en el pasillo y miraron a todos los presentes. Carlos se puso tenso. El autobús estaba lleno sobre todo de ancianos y mujeres, así que los tipos iban cada vez más confiados. Carlos supo por su aspecto que procedían de familias adineradas. Después de otra borrachera, decidieron recordar su infancia y dar unas vueltas en transporte público. Y todo habría ido bien, pero el comportamiento de los chicos era cada vez más licencioso. En el cálido interior del autobús estaban empapados y les atraía la aventura. Eligieron a una chica que estaba sentada a unos metros de Carlos, con los ojos bajos por la vergüenza. En su cabeza llevaba atado un simple pañuelo, que causó en los borrachos el efecto de un trapo rojo en un toro. «Hola, guapa, ¿cómo te llamas?» «Pues quítate la venda, muestra tu cara». La desconocida se sonrojó y movió la cabeza negativamente. «Vamos, ¿qué te pasa? ¿Eres tímida o tienes algo que ocultar? ¿Te han salido cuernos ahí?», el joven continuó burlándose de la chica. Su última frase le pareció tan ofensiva a Carlos que involuntariamente apretó la caja con la punta de los dedos. Pero no había quien parar a los jóvenes. Como no había nadie que defendiera a la chica, Carlos se levantó y entregando la caja con el cachorro al hombre mayor, se dirigió hacia los 3 chicos borrachos. Chicos, no la toquéis. Sed humanos. Os los pido amablemente», comenzó la ordenanza. «Vaya, chicos, ya hay un prometido para ella», exclamó con una sonrisa sarcástica uno de los mayores. «¿Es con una caja en las manos? ¿Y qué llevas ahí, querido?» «Le habrá dejado una herencia a su abuela», añadió otro. La situación se había caldeado hasta el límite, y cada uno de los pasajeros del autobús sentía una amenaza flotando en el aire. Los niños ricos estaban ansiosos por encontrar una solución y se acercaron lentamente a Carlos. En ese momento,
El conductor hizo una maniobra muy brusca, a raíz de la cual el autobús se sacudió violentamente y los chicos cayeron al suelo. El momento de la represalia contra Carlos se perdió irremisiblemente y los mayores se dieron cuenta de inmediato. Los pasajeros respiraron aliviados y sonrisas de satisfacción se deslizaron por sus rostros. Carlos cruzó la mirada con el conductor e inmediatamente adivinó que había hecho esta maniobra deliberadamente para evitar que todos se pelearan. Guiñó un ojo al muchacho y le abrió la puerta diciendo: «Anda, hermano, ya nos veremos». El alma del joven ordenanza se calentó notablemente. Así que, habiendo intercedido por la chica, había hecho lo correcto, y la gratitud helada en los ojos de los pasajeros era una clara confirmación de ello. A pesar de que a Carlos le quedaba una parada más, decidió bajarse del autobús un poco antes. Le incitó a hacerlo la chica del pañuelo, que había hecho lo mismo unos segundos antes. Cogiendo la caja con el cachorro en sus manos, Carlos se apresuró tras ella, pensando que podría caminar si lo necesitaba. La desconocida se dio la vuelta y le dedicó a Carlos una sonrisa de felicidad. «Gracias, si no hubiera sido por usted, no sé cómo habría acabado esto», dijo ajustándose el pañuelo que llevaba en la cabeza. Carlos se sintió avergonzado y aún con la caja en las manos replicó: «Sí, de acuerdo. ¿Qué pasa? En mi lugar todos lo harían. Estos canallas son solo multitud y fuertes, y solos enseguida se dispersan como un puñado de chacales». «¿Qué hay en la caja?», preguntó la muchacha. Carlos dudó un momento, luego quitó la tapa superior y le mostró un pequeño cachorro. «Vaya, qué cachorro más guapo. Seguro que se hace grande». «Mira qué patas tan anchas», comentó la desconocida. Carlos asintió, pensando que estaba muy contento de estar con aquella chica. Más tarde resultó que se llamaba Ana. Había venido a la ciudad desde el pueblo y pretendía encontrar trabajo en la gran ciudad. Sí, es difícil encontrar trabajo aquí, quiero decir, para los recién llegados. Aunque soy de aquí, vivo en las afueras, en casa de mi difunta abuela, pero aún así tuve muchas entrevistas antes de encontrar un trabajo normal. «¿A qué te dedicas, si no es ningún secreto?», preguntó Ana esperanzada. Carlos se sintió visiblemente avergonzado y bajó los ojos. Era más difícil admitir ante la chica que trabajaba como empleado de la morgue que decir que era un vagabundo callejero. Los estereotipos comunes sobre este lugar hablaban por sí solos y a menudo ponían al interlocutor en contra del narrador, incluso al principio de la conversación. «Trabajo de celador en un hospital», empezó el tipo. «Vaya, no es un trabajo fácil. Y tal vez necesiten enfermeras allí también. Estoy dispuesta. Bueno, a fregar los suelos, a limpiar, a barrer el patio». Ana captó la idea con alegría. Pero Carlos movió la cabeza negativamente. «No, el personal ya está contratado. Y en general, el equipo es pequeño y unido. Así que, ya sabes, no es una opción. Debería ser camarera en algún sitio para conseguir trabajo. Bueno, o ayudante de cocinera en una cafetería. Para los recién llegados es la opción más fácil. Así tendrás dinero y comida en caso de emergencia. Tengo un amigo que trabajó así. Era bastante bueno». Carlos se apresuró a cambiar de conversación. Charlaron un poco más, sintiendo una gran simpatía el uno por el otro. Ana dijo que alquilaba una pequeña habitación a un par de manzanas y que esperaba encontrar trabajo. Durante todo ese tiempo, Carlos estuvo tentado a preguntarle por sus padres y cómo se sentían con la marcha de su hija de casa, pero el chico se contuvo y comprendió que era inaceptable hacer ese tipo de preguntas, sobre todo porque él no tenía padres y vivía con su abuela. Finalmente llegó la hora de volver a casa. Ana tenía que girar hacia un lado y Carlos hacia el otro. En ese momento el niño preguntó: «¿Por qué siempre llevas la bufanda? Ahora no hace mucho calor afuera. ¿Por qué te la pones?». A pesar de que la pregunta sonaba un poco delicada, Ana contestó rápidamente: «Tengo una quemadura. ¿Sabes? Cuando vivía en el campo, trabajaba a tiempo parcial en una granja. Me gustan mucho los animales. Un día se produjo un incendio en la granja y las vacas se quedaron todas encerradas en el establo». La niña se quedó pensativa un momento, como si hubiera transportado al pasado, cuando ocurrieron aquellos terribles sucesos. «Bueno, ¿y qué pasó después?», exclamó Carlos, conteniendo a duras penas su emoción. La historia de Ana le había conmovido definitivamente y sentía una sincera simpatía. «Durante el incendio me sangraba el corazón cuando oía a las vacas mugir tan lastimosamente. Era como si pidieran ayuda, ¿sabes? Así que me apresuré a salvarlas.
Saqué hasta la última de ellas, pero yo misma salí herida, dijo Ana con amargura, quitándose el pañuelo de la cabeza. Solo ahora Carlos vio la cicatriz en zigzag de su frente. Por supuesto, podría ocultarse bajo largos flequillos si ella quisiera, pero Ana llevaba el pelo de otra manera. Por eso llevaba un pañuelo para ocultar aquella horrible marca. Lo siento, no lo sabía. Acabo de acordarme. Esos tipos te preguntaban lo mismo. Así que se me ocurrió preguntar, murmuró avergonzado. No pasa nada, suele ocurrir. No eres el primero que pregunta por ello. Sonrió Ana y se despidió con la mano, como para confirmar que la dueña tenía que irse a casa. El cachorro sentado en la caja gimoteó. ¿Cuánto tiempo te vas a quedar ahí? Ya tengo hambre. ¿Qué tienes para comer? Leche. Vamos, estoy encantado de comer cualquier cosa. A pesar de que el perro iba a crecer mucho, Carlos decidió llamarlo Chiquito. ¿Qué nombre es bueno? Voy a tener mi propio niño, pensó con una sonrisa. En casa puso una cama calentita junto a la puerta y luego vertió leche en un cuenco calentado en la cocina. El cachorro no paraba de intentar meter las patas delanteras en el cuenco e incluso llegó a volcarlo un par de veces. No tengas tanta prisa, cariño. ¿Qué prisa tienes? Eres el único que tengo. Nadie te va a quitar nada, dijo el chico, dándose cuenta de que el cachorro era glotón por costumbre, ya que nunca había comido tanto. De repente, llamaron a la puerta con fuerza y claridad. Bueno, ¿quién más llama hoy por la noche?, pensó el chico de mala gana. No esperaba invitados y no había nadie más que Diego. Otra vez él. Acabo de darle mi último dinero, ¿no? Pero cuando Carlos abrió la puerta, vio a Antonio, su vecino, en el umbral. Llevaba en la mano el último número del semanario local, fechado hoy. Normalmente, el empresario prefería ignorar a su vecino, pero ahora se había dignado a venir en persona. Hola, Carlos. La verdad es que acabo de llegar. Han publicado un artículo sobre ti en el periódico. Ayer resucitaste a una mujer muerta. Toda la calle habla de ti y te admira. Carlos sonrió avergonzado y dijo: No, allí no salvé a nadie. Esa mujer estaba viva cuando entré. Simplemente empezó a atragantarse, así que realicé una operación sencilla. Leía sobre ella en algún libro de cirugía muy a menudo. Ahí me vinieron bien los conocimientos. El empresario frunció el ceño y se puso más sombrío que una nube de lluvia. Bueno, me has decepcionado. No hay nada que decir. Creía que ya estaríamos juntos en el negocio. Bueno, tú llevarás enfermos a casa, mostrarás tus trucos, y yo te buscaré clientes. Para que sean más prósperos, dividiremos las ganancias. Por supuesto, ya sabes lo que quiero decir. Arriesgo mi cabeza en este negocio. Y necesitas aumentar tu clientela si realmente tienes tanto talento. Decir que la oferta de su vecino sorprendió a Carlos era quedarse corto. No, te lo repito, no soy mago, ni hago milagros. Soy un ordenanza normal y corriente en el depósito de cadáveres. Verá, hubo un error. Trajeron a una mujer inconsciente y me la trajeron en la camilla. Pero no le hicieron la autopsia. Y entonces me di cuenta de que sus párpados se agitaban, así que hice lo que pude para ayudarla. Antonio miró a su vecino con decepción. Luego le entregó un periódico y cerró la puerta. Una gran oportunidad de ganar dinero acababa de arruinarse ante sus ojos. Al fin y al cabo, Antonio ya estaba calculando en su cabeza los beneficios que sacaría de una posible cooperación con este joven asistente milagroso. Cuando Carlos volvió a la cocina, encontró a Chiquito ya dormido. El cachorro había quedado tan exhausto por la deliciosa comida y el calor que se había quedado dormido a pocos centímetros del platillo, que brillaba de limpio tras el contacto con su lengua. Estoy cansado. Duerme, cariño, y luego ya veremos qué hacemos, susurró Carlos y se dirigió al baño. Hoy no era un día fácil, así que pensaba ducharse cuanto antes y acostarse. Al mismo tiempo, en la unidad de cuidados intensivos del primer hospital de la ciudad, una mujer llamada Elena Dorado volvió en sí, haciendo que todo tipo de sensores y dispositivos empezaran a chillar con tal fuerza que creyó encontrarse en una habitación con lanzacohetes especiales. ¿Qué demonios es esto? ¿Dónde estoy? ¿Y cómo he llegado hasta aquí?, preguntó mentalmente la mujer de negocios. Pero cuando Elena intentó decir algo en voz alta, unos extraños silbidos sonaron en su garganta. Todo era culpa del tubo médico que le habían implantado en la laringe después de que empezara a hincharse. Tranquila, cálmate. Tienes que mantener la calma.
Y ahora llamaré al médico, se lamentó la enfermera, tratando de calmar la ansiosa paciente. Pero Elena, moviendo silenciosamente los labios, seguía intentando explicar que tenía que llegar a las negociaciones comerciales, donde se cerraría un contrato muy importante. La enfermera solo salpicó las manos y salió corriendo en busca de ayuda. Solo cuando apareció en la habitación un médico de cuidados intensivos, Elena se tranquilizó considerablemente. Tras aceptar la cruda realidad, la cuestión era que la mujer realmente no sabía cómo había llegado a la sala de cuidados intensivos. ¿Cuál fue su sorpresa? Elena se enteró de que hacía apenas unas horas se encontraba en la sala de secciones del tanatorio municipal, donde había resucitado gracias a un celador llamado Carlos. Señor adorado, creo que debe tomarse todo lo que está ocurriendo con cierta calma. No necesita apresurarse a ninguna parte. Y aunque quisiera hacer un trato importante, ya es demasiado tarde. Lo primero que debe hacer es recobrar la cordura, porque el estado de coma en sí es extremadamente peligroso para una persona. Es de hecho una reacción límite del organismo. ¿Sabe? Comenzó el médico. Elena suspiró tristemente y cerró los ojos lentamente, dejando claro que estaba muy cansada. Pronto su marido Sergio fue informado de lo que había ocurrido en la sala de cuidados intensivos. Para sorpresa de los médicos, el hombre dijo que hoy no podría acudir al hospital y que lo más probable era que no apareciera hasta el otro día, y eso sería a última hora de la tarde. Es extraño. Él mismo nos pidió a gritos que salváramos a su amada esposa, y ahora se esconde de ella como un niño pequeño, pensó el reanimador. Carlos no sabía todo esto, porque nadie se lo iba a contar. Al día siguiente, le despertaron al amanecer los ladridos de un bebé, hambriento y pidiendo comida. Vamos, vamos, déjame al menos abrir los ojos. ¿Eras tú quien dormía junto al plato de comida toda la noche? Y yo tenía insomnio. Estuve dando vueltas de un lado a otro medianoche, y hasta la mañana no pude dormirme, murmuró Carlos de mala gana, pero se lavó la cara con agua fresca y bebió una taza de café, y sus ojos se abrieron solos. El chiquito también, tras beber la deliciosa leche, se tranquilizó y miró a su amo con los ojos un poco empañados. Así que tú te encargas de la casa, amigo mío. Yo me voy a trabajar. Por favor, estate quieto y no pongas la casa patas arriba. No sé con quién estoy hablando, dijo Carlos. El chaval ladraba y movía el rabo, enfatizando lo anterior. Hoy había un conductor que Carlos conocía y que en un arrebato de sentimientos amistosos, incluso le guardó un asiento libre al lado. No debiste. No hice nada especial, solo defendí a la chica. ¿Cuál es el problema?, dijo Carlos con cautela. El conductor sonrió. No, chico, no me refiero a eso. Me refiero al artículo del periódico. Eres bueno, claro. Nunca lo había pensado. Siempre pensé en ti como un médico. Bueno, un cirujano o un traumatólogo, pero eres un camillero. ¿Te he decepcionado?, me preguntó Carlos bromeando. No, claro que no. Te respeto aún más después de eso, replicó el conductor con acaloramiento. Carlos asintió con la cabeza, sabiendo que sería imposible hacerle cambiar de opinión. Él mismo había soñado con ser cirujano desde su más tierna infancia, cuando vio por primera vez una película sobre el trabajo de la gente de bata blanca. La abuela Paola no se opuso, pues creía que su nieto debía encontrarse a sí mismo en la vida, y ella solo tenía que empujarle en el momento oportuno y apoyarle con una palabra amable. Carlos ingresó 2 veces en la Facultad de Medicina, y las 2 veces suspendió los exámenes. Solo le faltaban unos puntos, pero el chico no echaba la culpa a los examinadores. Supongo que mi destino es ser camillero, después de la Facultad de Medicina, pensó entonces Carlos. Luego vino el ejército y el servicio como enfermero en una unidad militar. El chico rechazó la oferta de quedarse en la jubilación, porque para entonces su abuela ya estaba gravemente enferma, y esperaba el regreso de su nieto con gran impaciencia. La suerte quiso que la partida de móviles de este borrador se retrasara casi 3 semanas, por lo que Carlos llegó a casa en el momento en que Paola ya agonizaba. Enfrentando al notario en el umbral de la puerta, el tipo se puso pálido y se abrió de un tirón el cuello de la raída túnica. La abuela Paola sigue viva, y como si esperara el regreso de su nieto, se aferraba a la vida con todas sus fuerzas. «Abuela, ¿qué te pasa? ¿Cómo ha pasado esto?
¿Y por qué está aquí el notario?, exclamó Carlos con dificultad para contener su excitación. Paola sonrió débilmente y pasó la palma de la mano por la cabeza de su nieto. Perdóname, cariño, estoy enferma. Siento que ya no puedo salir de esta, nieto. Los ojos de Carlos brillaron de lágrimas. Abuela, basta, ¿qué te pasa? Ahora llamaré a un paramédico a casa. Te pondremos un gotero. No puedes enterrarte antes de tiempo. No, nieto, no te desgarres el corazón. Lo siento, no falta mucho. Me queda... Hace tiempo que quería decírtelo, pero no podía reunir fuerzas. Carlos miró ansioso a la abuela Paola. ¿De qué estás hablando? En este estado, una persona puede decir muchas cosas, cosas que no tienen nada que ver con la realidad. Mientras tanto, la anciana continuaba. Tú no sabes nada, cariño. Tú no eres mi nieto. Tenía miedo de que me juzgaras. Trabajaba como paramédico y vivía en un barrio completamente distinto. Ya no me quedaban parientes. Mi hijo murió en la cárcel y mi marido murió en el río. Fue un accidente. Así que trabajé en la estación médica rural y ayudé a los lugareños. Una noche, una mujer llamó a mi puerta. No sé cómo me encontró. Miré y estaba sujetándose el estómago y gimiendo. Daba tanta pena, me empezó a doler el corazón. La miré más de cerca y está embarazada. ¿Sabes? Y está muy pasada de fecha. Creo que estaba a punto de dar a luz. Sé entender esas cosas a simple vista, pero lo que más me sorprendió fue el miedo en sus ojos, como si alguien la persiguiera. Estaba cubierta de abrasiones y moretones, pero no dijo ni una palabra de lo que había pasado, ni siquiera una palabra. Carlos escuchaba en silencio, apretando entre sus palmas la mano debilitada de su abuela. Paola continuó. Bueno, llevé a la parturienta a la enfermería. Quería curarle las heridas, quería hacerle unas vendas. Y ya había roto aguas. En general no tuve elección, atendí el parto. ¿Y qué otra cosa podía hacer? El niño nació fuerte, según recuerdo ahora. 4 kilos y 800 gramos. La madre llora, dándome las gracias por no haberle hecho una cesárea. Me dijo que tenía que operarse en la ciudad, pero yo lo hice sin ninguna intervención. Yo, un tonto, ni siquiera le pregunté su apellido, y ella huyó a la mañana siguiente. Dejó a su hijo y escapó. ¿Qué clase de madres modernas son estas? Bueno, que Dios la juzgue, pero te tengo a ti, mi nieto. Dejé el puesto de paramédico lo antes posible. Cambié mi nombre y me mudé a la ciudad. Tu madre, por cierto, nunca apareció. La esperé unos 3 meses en el pueblo, y solo entonces empecé a redactar documentos para ti. Así que he estado guardando este secreto durante 25 años, nieto. No te preocupes, no me he olvidado de ti, cariño. Te he cedido la casa y algunos ahorros por primera vez, dijo la abuela Paola. Carlos miró a los ojos de su querida abuela y sintió en su corazón cómo se iba apagando poco a poco. La vida abandonaba literalmente el cuerpo de la anciana extenuada por la enfermedad, acercándola paso a paso al abismo sin fondo. Media hora después, Paola había desaparecido, así que corriendo a casa con la alegre noticia, Carlos se convirtió sin quererlo en partícipe de tristes acontecimientos. El entierro de su abuela y todos los sucesos de duelo posteriores le llegaron como en sueños. Carlos tuvo que pasar por mucho antes de poder por fin entrar en razón. Naturalmente, no pudo averiguar nada de su madre. ¿Y cómo averiguarlo cuando el pasado es tan viejo como el tiempo y algunos de los participantes en aquellos sucesos no están vivos? Carlos cambió muchos lugares de trabajo antes de que el destino le llevara al depósito de cadáveres de la ciudad. Al principio, el chico pensó que no se quedaría aquí más de una semana, pero todo resultó muy distinto. En el depósito de cadáveres, Carlos se sentía a gusto. Aquí casi nunca había turnos, y casi nunca se gritaba a los subordinados. Y hoy, en cuanto el celador cruzó el umbral de esta triste institución, fue inmediatamente llamado por el director. ¿Qué quería de mí?, se preguntó Carlos. El director le dirigió una mirada apreciativa, y luego le dijo: «Lo siento, no le aconsejo que se siente. Sobre todo porque hoy es su día libre. Seguro que tienes tiempo libre reservado, ¿no?» «Sí, Víctor, pero ¿por qué necesito un día libre hoy? En realidad esperaba trabajar». El director sonrió. «Bueno, un hombre supone y Dios dispone. De todos modos, todo esto es solo un cuento. De todas formas, hoy no tendrás que trabajar, y para ello tengo una muy buena razón.
El caso es, Carlito, que Elena Dorado quiere verte. Bueno, esa mujer a la que salvaste en la seccional hace poco. ¿Yo? ¿Pero por qué, Víctor? Carlos se avergonzó. Pero el director se limitó a extender frustradamente las manos. Y yo qué sé, hijo, tú eres el llamado. Tú eres el que manda. De camino al primer hospital de la ciudad, Carlos solo pensaba en el próximo encuentro. ¿Qué le diría a esa mujer? ¿Y cómo es ella? ¿Poderosa, cruel o todo lo contrario? Tras recorrer el vestíbulo de la clínica, Carlos se dirigió directamente al mostrador de recepción y describió vívidamente la situación. Sí, ya me habían avisado de su visita. Elena Dorado ya ha sido trasladada de cuidados intensivos a terapia. Tiene que subir a la primera planta, pabellón número 7. En general allí se lo contarán todo, dijo la enfermera con una sonrisa. Carlos subió las escaleras con las piernas rígidas, donde le esperaba de nuevo una enfermera, pero ahora de terapia. Le dio una bata y fundas para los zapatos y lo condujo a la habitación indicada. Cuando Carlos entró, vaciló en medio de la habitación. Era un tonto. No podía haber comprado al menos un ramo de flores baratos de camino a la clínica. Elena Dorado pareció leer la vergüenza en sus ojos y le hizo un gesto para que se sentara a su lado. Carlos obedeció. Como a Elena Dorado le costaba hablar a causa de la traqueotomía, se limitó casi siempre a frases raras, expresando su admiración por el comportamiento de Carlos. El celador escuchaba en silencio, ruborizado como un cáncer por la vergüenza. Definitivamente le gustaban los elogios, aunque no le gustaba elogiarse a sí mismo. ¿Y qué había que elogiar? Nunca llegó a ser cirujano, y solo consiguió una plaza de ordenanza en el depósito de cadáveres de la ciudad. Pero Elena Dorado no pensaba lo mismo. Realmente tenía mucho que contar, pero no podía hacerlo porque no tenía voz. Afortunadamente, Elena pudo sortear este problema y le esbozó al celador un breve extracto de la historia de los últimos años de su vida. Tomando la nota en sus manos, Carlos la desdobló y comenzó a leer. El marido de Elena Dorado había muerto en un accidente de coche hacía unos 25 años. Desde entonces, la dirección del negocio de su marido había recaído enteramente sobre sus frágiles hombros. Para casarse de nuevo, Elena solo podía a una edad bastante avanzada. 55. Todavía vivir y vivir, sobre todo cuando el nuevo marido es más joven que tú 10 años. Con Sergio, Elena se reunió en una de las fiestas de empresa, establecidas en honor del año nuevo que viene. Amante guapo de ojos grises y barbilla de carácter fuerte, con un hoyuelo en el centro. Bueno, ¿cómo no enamorarse de un hombre así? No, Elena nunca se enamoraba de los hombres, y en cualquier relación valoraba sombríamente la cabeza fría. Su romance duró alrededor de medio año, después de lo cual Sergio le hizo una propuesta de matrimonio. ¡Ah, qué romántico y sensual que era! Restaurante, champán, ramo de rosas y Sergio de pie sobre una rodilla. En el momento del clímax, la orquesta en el escenario tocó la melodía favorita de Elena, y ella dio su consenso. Luego hubo boda y una fiesta para todo el mundo. Pasaron la luna de miel en Egipto y el primer aniversario en Tailandia. La vida parecía un cuento de hadas sin principio ni fin. Flores, regalos caros, cortejo y una ligera brisa marina que refrescaba sus cuerpos acalorados por el calor del verano. La epifanía fue dolorosa y al principio Elena ni siquiera creía que algo así fuera posible. En un instante, Sergio se había convertido en un hombre huraño, al que le molestaba cada palabra que decía su mujer. Elena intentó desesperadamente corregir la situación, pero todo fue en vano. Era como si hubieran sustituido a su marido. Sergio regresaba a menudo a medianoche, esparciendo a su alrededor el aroma de perfume de mujer, y también se comunicaba furtivamente con alguien por teléfono, tratando de borrar los restos de carmín de los cuellos de sus camisas. Elena trataba de llevar a su marido a la franqueza, discutía, se escandalizaba, y Sergio solo sonreía significativamente, sabiendo muy bien que el contrato matrimonial entre ellos no estaba concluido. Elena ya quería pedir el divorcio, cuando de repente el cónyuge dio marcha atrás y volvió a ser tan cariñoso como antes. Resultó ser la calma antes de la tormenta.
El desenlace llegó el día de unas importantes negociaciones, cuando Elena se disponía a cerrar el trato del siglo. Deseoso de apoyar a su mujer, Sergio le compró un vestido de noche con su propio dinero y se ofreció a probárselo. Hay que decir que sabía hacer regalos y conocía perfectamente los gustos de su mujer. «Vaya, qué belleza. ¿Cuánto has pagado por este vestido, querido?», exclamó la asombrada Elena. «No exageres, querida. Te mereces las cosas más exquisitas. Al fin y al cabo, solo ellas pueden resaltar tu belleza y tu feminidad. Pruébatelo. Date prisa. Déjame ver ese esplendor», lanzó Sergio hábilmente un cumplido. Elena se puso inmediatamente el elegante vestido, y solo cuando le faltaba subir la cremallera de la espalda, cuando sintió un leve pinchazo en el antebrazo. «Cariño, ¿qué pasa?», preguntó Elena con voz débil, sacando de la manga una pequeña aguja, en cuya punta se veía una gotita de sangre. Elena no recordaba más, y finalmente recobró el sentido solo en la sala de cuidados intensivos, tras haber sido sometida a una traqueotomía en la sala seccional del depósito de cadáveres. Cuando los médicos extrajeron sangre de la rica mujer a su ingreso en la clínica, resultó que su cuerpo contenía una fuerte dosis de veneno de origen vegetal. Los policías se preguntaban cómo había podido llegar a la sangre de Elena, pero seguían sin encontrar respuesta, hasta que Elena Dorado pidió a la policía que vieran el video de las cámaras de videovigilancia que había instalado en secreto una semana antes del espantoso incidente. Sergio no las conocía y se convirtió en un veredicto para él, porque en el video se veía perfectamente cómo clavaba una aguja envenenada en el vestido de su odiada esposa. El cálculo del canalla era sencillo. Arañando la piel con una aguja envenenada, Elena moriría de un paro cardíaco y él mismo se convertiría en el dueño de una enorme empresa multimillonaria. Pero el desventurado envenenador calculó mal, porque el veneno era casero y no tenía el mismo efecto mortal que el original adecuado. Sergio fue detenido el mismo día en que Elena fue trasladada a la sala general. Todo esto lo supo el joven celador, por una detallada nota que le entregó la empresaria. Al final, Elena Dorado pidió a Carlos que hablara de sí mismo y de su vida. El tipo empezó desde lejos, describió brevemente su infancia, juventud y pasó a la actualidad. Elena escuchaba en silencio, y solo cuando Carlos mencionó el caso de la parturienta, empezó a toser histéricamente. «Jesús, ¿qué te pasa? ¿Dónde te duele? Quizás deberíamos llamar a una enfermera». Pero Elena Dorado agitó las manos en señal de protesta y pidió una hoja de papel y un bolígrafo. Luego escribió una sola frase y se la entregó al celador. Carlos tomó la hoja en sus manos y se quedó literalmente atónito. «Soy tu mamá, Carlito». Leyó el mensaje de la mujer rica que yacía en el sofá. No, esto no puede ser», susurró Carlos y se agarró la cabeza. Las lágrimas brotaban en los ojos de Elena y sus labios temblaban a traición. Solo cuando Carlos se calmó un poco, la empresaria pudo contarle la verdad. Y consistió en lo siguiente. Hace 20 años, un joven matrimonio de empresarios tuvo un terrible accidente de coche organizado por la competencia. El marido de Elena murió en el acto y ella, embarazada de 9 meses, sobrevivió y escapó de los perseguidores en el bosque. Después de vagar en él durante varias horas, la rica embarazada salió a la estación médica, donde fue asistida por la difunta Paola. Para encontrar a su hijo de inmediato, Elena no pudo, porque inmediatamente después del parto, se vio obligada a esconderse en el extranjero de los perseguidores competidores. Posteriormente, se arrepintió más de una vez, porque ella regresó a su tierra natal solo 15 años más tarde. Y ahora, Elena miraba a los ojos de su hijo adulto, buscando apoyo en ellos. Carlos no juzgó a su madre. En lugar de eso, se arrodilló frente a ella y apretó la mejilla contra su brazo. «Perdóname, hijo», susurró Elena, sobreponiéndose al dolor. «Y tú perdóname, mamita». Pasó un mes. Al alta de su madre en el hospital, Carlos no acudió solo, sino con su chica preferida, Ana, que llevaba en sus manos un diminuto cachorrito chiquito. El romance entre ellos comenzó inmediatamente después del incidente en el autobús, cuando el celador salvó a la niña de los ataques de aquellos canallas. Al ver a su hijo, Elena corrió a su encuentro,
deseando estrecharle cuanto antes en un fuerte maternal abrazo. Al contemplar esta conmovedora escena, las enfermeras no pudieron contener las lágrimas. Quizás esta sea la verdadera felicidad. Si te ha gustado la historia, por favor, dale un me gusta, comenta, comparte, activa la campana de notificaciones para que nos veamos en la próxima ocasión y suscríbete al canal. Hasta luego.